Capítulo 3. La consumación de la historia humana. Hemos vivido hasta ahora sin conocer de qué manera comenzó la historia humana, hacia dónde se dirige y cuál es su meta. Aún desconocemos las cuestiones referentes a la consumación de la historia humana. Muchos cristianos creen literalmente lo que está escrito en la Biblia, en la que se afirma que en los últimos días los cielos se encenderán y disolverán, y los elementos se derretirán con el fuego. 2 Pedro 3:12, que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29, y que, a la llamada del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que vivan y los que queden serán arrebatados juntos con ellos en las nubes, para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. La cuestión es saber si estas cosas se realizarán literalmente, como dice la Biblia, o si están escritas en términos simbólicos, como en el caso comprobado de muchas otras partes importantes de la Biblia. Para resolver este problema, debemos primero contestar a ciertas cuestiones referentes al propósito de Dios al crear todas las cosas, el significado de la caída humana, y el propósito de la providencia de la salvación. Sección 1. La realización del propósito de la creación de Dios y la caída del ser humano. 1. La realización del propósito de la creación de Dios. Como ya se ha analizado detalladamente en los principios de la creación, el propósito por el cual Dios creó al ser humano fue sentir alegría al verse en él. Por lo tanto, el propósito de la vida del ser humano es devolver alegría a Dios. ¿De qué manera puede el ser humano devolver alegría a Dios, y manifestar perfectamente el valor original de su existencia? El universo fue creado para ser el objeto de la alegría de Dios tal como está. Sin embargo, el ser humano, como ha sido aclarado en los principios de la creación, fue creado para ser el objeto substancial de Dios, devolviéndole alegría por la acción de su propia libre voluntad. Por ello, el ser humano no puede llegar a ser el objeto de la alegría de Dios a no ser que conozca la voluntad de Dios, y viva de acuerdo a ella por su propio esfuerzo. Por esta razón, el ser humano fue creado de tal forma que pudiera conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella eternamente, experimentando el corazón de Dios como si fuera el suyo propio. A este estado del ser humano le podemos llamar la perfección de la individualidad. Adán y Eva antes de la caída y muchos profetas y santos también, han podido aunque sea parcialmente comunicarse con Dios directamente, debido a que el ser humano fue creado con estas facultades. La relación entre Dios y un ser humano de individualidad perfecta puede ser comparada a la que existe en nuestra mente y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo donde habita nuestra mente, obedece las órdenes de nuestra mente y actúa de acuerdo a ella. Dado que Dios habita en la mente de un ser humano de individualidad perfecta, tal ser humano llegará a ser el templo de Dios, y vivirá de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ser humano de individualidad perfecta llega a formar un solo cuerpo en unidad con Dios, de igual manera que ocurre con nuestra mente y nuestro cuerpo. Por ello, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y Juan 14:20 dice, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El ser humano que haya alcanzado la unidad con Dios, logrando que su espíritu more en él, al perfeccionar su individualidad y formar así un templo para Dios, tendrá entonces divinidad y no puede de ninguna manera cometer pecado. Naturalmente, un ser humano semejante no puede caer. Un ser humano de individualidad perfecta es un cuerpo perfecto de bondad que realizó el propósito de la creación. Si un cuerpo perfecto de bondad cayera, daría el lógico resultado de contener la posibilidad de su propia destrucción. Por otra parte, si un ser humano creado por el Dios omnipotente cayera después de la perfección, tendríamos que negar la omnipotencia de Dios. Por consiguiente, un ser humano de individualidad perfecta nunca podría caer, porque, siendo el objeto de alegría de Dios, que es el sujeto eterno y absoluto, el ser humano debería de igual manera poseer las cualidades de ser absoluto y eterno. Si Adán y Eva con individualidades perfectas, sin posibilidad de pecar, hubieran establecido un hogar y una sociedad sin pecado, multiplicando hijos del bien conforme a la bendición de Dios, Génesis 1:28, se habría realizado justamente el reino de los cielos, que tendría la forma de una gran familia centralizada en los mismos padres. Como el reino de los cielos tiene justamente la forma de un ser humano de individualidad perfecta, de igual manera que los miembros de un cuerpo trabajan con una relación horizontal entre sí de acuerdo a las órdenes verticales del cerebro, también la sociedad debería estar organizada de tal forma que los seres humanos vivieran en una relación horizontal entre sí conforme a las órdenes verticales de Dios.
En una sociedad semejante la gente no podría realizar ningún acto que dañara a sus vecinos, porque toda la sociedad experimentaría la misma aflicción que Dios siente hacia quienes sufren. Aunque los seres humanos de esta sociedad fueran totalmente puros y sin pecado, si tuvieran que vivir en una civilización subdesarrollada similar a los pueblos primitivos, este mundo no podría ser la clase de mundo que Dios y el ser humano ansiosamente han esperado. Ya que Dios bendijo al ser humano para que fuese el Señor de todas las cosas. Génesis 1:28, los seres humanos de individualidad perfecta subyugarían al mundo natural mediante una ciencia altamente desarrollada, y establecerían un ambiente social extremadamente confortable sobre la Tierra. Este sería el lugar donde el ideal de la creación se habría realizado. No sería otra cosa más que el reino de los cielos sobre la Tierra. Cuando el ser humano perfecto, después de haber vivido en el reino de los cielos sobre la Tierra, va al mundo espiritual, dejando su cuerpo físico, entonces el reino de los cielos se realizaría en el mundo espiritual. Por lo tanto, el propósito de la creación de Dios es establecer el reino de los cielos sobre la tierra. 2. La caída del ser humano. Como se explica en los principios de la creación, el ser humano cayó mientras era inmaduro, y estaba aún en el periodo de crecimiento. Preguntas como por qué era necesario un periodo de crecimiento para el ser humano, y la prueba de por qué solamente nos queda pensar que los primeros antepasados del ser humano cayeron durante su inmadurez, fueron contestadas en aquel capítulo. El ser humano, debido a su caída, no pudo llegar a ser el templo de Dios. En su lugar, se convirtió en la morada de Satanás, formando una unidad con él. Naturalmente, el ser humano adquirió una naturaleza mala en vez de poseer divinidad, provocando así que los seres humanos de naturaleza mala, al multiplicar hijos del mal, establecieran hogares y sociedades malas y un mundo malo. Esto es el infierno sobre la tierra, en el cual los seres humanos caídos han estado viviendo hasta ahora. Los seres humanos en el infierno no han podido establecer buenas relaciones horizontales entre sí, debido a que su relación vertical con Dios fue interrumpida. Por ello, se complacieron en actos que injuriaban a sus vecinos, porque no podían sentir el sufrimiento y los problemas de sus vecinos como los suyos propios. Los seres humanos que viven en el infierno en la tierra pasan al infierno en el mundo espiritual después de dejar sus cuerpos físicos. De esta manera, los seres humanos establecieron el mundo de la soberanía de Satanás en vez del mundo de la soberanía de Dios. Por esto, se designó a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, o el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Continúa la sección 2. Sección 2. La providencia de la salvación. 1. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Este mundo de maldad y pecado no solo de aflicción al ser humano, sino también a Dios. Génesis 6:6. ¿Dejaría Dios tal como está a este mundo de dolor? Si el mundo del bien, que Dios creó para la máxima alegría, va a continuar siempre siendo un mundo de pecado, lleno de dolor debido a la caída humana, Dios acabaría siendo un Dios fracasado e incapaz. Por consiguiente, Dios está obligado a salvar a este mundo de pecado por todos los medios. ¿En qué medida salvará Dios a este mundo? Está de más decir que la salvación será total. Primeramente, Dios debe salvarlo hasta el punto en que el ser humano pueda restaurar la posición que había alcanzado antes de la caída de los primeros antepasados humanos, eliminando completamente el poder malo de Satanás. Hechos 26:18. Entonces, Dios debe desarrollar su providencia hasta el grado en el que Él pueda dominar al mundo directamente mediante el cumplimiento del propósito bueno de la creación. Hechos 3:21. Salvar a un ser humano enfermo es restaurarlo al estado de salud que disfrutaba antes de la enfermedad. Salvar a un ser humano que está ahogándose, es restaurarlo al estado en el que estaba antes de que se cayera al agua. De igual manera, salvar a un ser humano caído en pecado, significa entonces, restaurarlo a la posición original de pureza que disfrutaba en un principio. Por lo tanto, la providencia de la salvación de Dios es la providencia de la restauración. Hechos 1:6, Mateo 17:11. La caída humana es, naturalmente, el resultado del propio error del ser humano. Sin embargo, Dios, como el Creador, es también responsable del resultado. Si Dios no hubiera creado al ser humano, la caída no habría ocurrido. Por ello, Dios se ha sentido obligado a restaurar las consecuencias del error del ser humano a su estado original de antes de la caída. Dios es el sujeto eterno. Por consiguiente, la vida del ser humano, que fue creado como su eterno objeto de alegría, debería también ser eterna. De acuerdo con el principio, Dios creó al ser humano para la eternidad.
Aunque el ser humano cayó, Dios no puede destruirlo, debido a que esto negaría los principios de la creación. Por lo tanto, Dios debe salvar al ser humano, y restaurarlo a su posición original en la creación. Dios prometió realizar sus 3 grandes bendiciones después de la creación del ser humano. Génesis 1:28. Él dice en Isaías 46:11, tal como lo he dicho, así se cumplirá, como lo he planeado, así lo haré. Conforme a sus propias palabras, Dios ha estado obrando para cumplir su promesa desarrollando la providencia de la restauración de estas bendiciones, perdidas al principio a causa de Satanás. Cuando Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:48, «Sed, pues, vosotros perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial», les estaba ordenando restaurarse a la posición del ser humano original de la creación, porque según los principios de la creación, el ser humano original de la creación debería ser tan perfecto como Dios, adquiriendo divinidad eterna debido a su unidad con Él. 2. El propósito de la providencia de la restauración. ¿Cuál es, entonces, el propósito de la providencia de la restauración? Es realizar el reino celestial, el eterno objeto de bondad para Dios, pues este es su propósito original de la creación. En el principio, Dios creó a los seres humanos sobre la tierra, y proyectó realizar el reino de los cielos sobre la tierra centralizado en ellos. Sin embargo, como no pudo cumplir su voluntad, debido a la caída humana, el propósito primordial de la providencia de la restauración no puede ser otro que restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Jesús, que vino con el fin de cumplir el propósito de la providencia de la restauración, dijo a sus discípulos que oraran para que la voluntad de Dios fuera hecha así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10, y advirtió a su pueblo que se arrepintieran, porque el reino de los cielos estaba cerca. Mateo 4:17. Esto comprueba que el propósito de la providencia de la restauración es restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. 3. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Hemos aclarado previamente que la providencia de la salvación de Dios es la providencia de la restauración. Por lo tanto, la historia humana es la historia providencial mediante la cual Dios planea salvar al ser humano caído, y hacer que restaure el mundo original del bien. Estudiemos ahora, según diferentes puntos de vista, el hecho de que la historia es la historia de la providencia de la restauración. Primeramente, consideraremos la historia humana según el punto de vista de la historia del desarrollo de las esferas culturales. En todo tiempo y lugar, incluso los seres humanos más malos tienen en común el deseo de la mente original de perseguir el bien, rechazando el mal. Por consiguiente, todos los seres humanos abrigaban el idéntico propósito fundamental de perseguir y realizar el bien, aunque es también verdad que han creado una historia de luchas llena de constantes conflictos que surgían a causa de las diferencias, según el tiempo y lugar, en las concepciones del bien y sus métodos para llevarlo a la práctica. ¿Por qué la mente original del ser humano se dirige irresistiblemente hacia el bien, trascendiendo tiempo y espacio con una fuerza que nadie puede parar? Es debido a que Dios, el sujeto del bien, creó al ser humano como su objeto substancial para que realizara el propósito del bien. Por ello, como la mente original del ser humano busca el bien, aunque el ser humano caído sea incapaz de llevar una vida buena, debido a la obra de Satanás, la meta de la historia que ha sido confeccionada por tales seres humanos no puede ser otra que un mundo de bondad. A pesar de los esfuerzos de la mente original del ser humano por dirigirse hacia el bien, el ser humano nunca encuentra el bien verdadero en este mundo bajo el control de Satanás. Por esta razón, el ser humano ha deseado encontrar su sujeto del bien en el mundo trascendente del tiempo y del espacio. La religión ha nacido como una consecuencia de esta inevitable demanda de los seres humanos. El ser humano, que cayó en la ignorancia de Dios debido a la caída, siempre ha tratado de comunicarse con él persiguiendo constantemente el bien mediante la religión. Aunque los individuos, razas o naciones de una cierta religión hayan perecido, la religión misma ha sobrevivido hasta el presente. Estudiemos ahora estos hechos históricos, centrados en la historia del alzamiento y decadencia de las naciones. En primer lugar, cuando examinamos la historia de China, encontramos que cada era de Chun Chiu fue seguida por una era unificada de Qin, y las eras de Qianan, Xin, Owan, Sankuo, Cixin, Tunxin y Nanpei Chao, fueron seguidas por la era unificada de Sui y Tang, y las eras de las 5 dinastías, Peishang, Nansang, Yuan, Ming y Qing, fueron seguidas por la República de China actual.
Aunque durante todas estas eras se han sucedido el alzamiento y la decadencia de muchas naciones, y con ello muchos cambios en el poder político, sin embargo las tres religiones del lejano oriente, confucianismo, budismo y Sangyo aún existen con plena fuerza. A continuación, cuando estudiamos la historia de India, vemos que el imperio de Mauryas fue seguido por el de Andhra, el cual fue seguido en cambio por los de Gupta, Varudana, Saman, Razuni, Magal y la India actual. Aunque la nación sufrió muchos cambios durante todas estas eras, el hinduismo sobrevivió. De nuevo, cuando observamos la historia del Oriente Medio, vemos que el imperio sarraceno fue seguido por el califato del Este y Oeste, que en cambio fue seguido por Seljuk Turquía y Osman Turquía, con sus poderes políticos en constante cambio. Sin embargo, la religión del Islam ha continuado existiendo. Busquemos también una prueba substancial dentro de la corriente principal de la historia occidental. La dirección del mundo occidental estuvo sucesivamente en manos de Grecia, Roma, Gales, España y Portugal. Luego, temporalmente en manos de Francia y Holanda, luego fue arrebatada por Gran Bretaña, y está recientemente dividida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. No obstante, el cristianismo ha continuado floreciendo, incluso en la Unión Soviética, bajo la tiranía establecida sobre el fundamento del materialismo, el cristianismo ha sobrevivido. Examinando profundamente los vestigios del alzamiento y decadencia de las naciones, podemos también ver que las potencias que persiguieron a la religión todas perecieron, mientras que aquellas que protegieron y fomentaron la religión prosperaron. La historia nos testifica que, al pasar el papel central de una nación a otra, en todos los casos se traspasaba a otro país que elevaba la religión aún más que el anterior. De esta manera la historia de la religión nos enseña que vendrá sin duda el día en el que el mundo del comunismo, que persigue a la religión, perecerá. Han existido muchas religiones en la historia humana. De entre ellas, las religiones de mayor influencia han venido formando inevitablemente esferas culturales, y solo contando aquellas de las que se tiene registro, son un número de 21 a 26. Sin embargo, con el fluir de la historia, las inferiores han sido absorbidas por las superiores o se han fusionado con ellas gradualmente. En los años recientes, de las mencionadas del alzamiento y decadencia de las naciones, han permanecido 4 grandes esferas culturales. La esfera cultural de Extremo Oriente, confucianismo, budismo, el hinduismo, el islamismo, maometismo, y el cristianismo. Estas muestran la tendencia a formar una sola esfera cultural mundial centrada en el cristianismo. Por ello, también podemos darnos cuenta según esta tendencia histórica que el cristianismo tiene, como su misión última, la realización del propósito de todas las religiones que han estado dirigiéndose hacia la meta del bien. La historia del desarrollo de las esferas culturales nos muestra una tendencia hacia la formación de una única esfera cultural mundial, centrada en una religión, mediante la unificación de numerosas religiones. Esta es una prueba de que la historia humana está dirigida hacia la restauración de un solo mundo unificado. La segunda manera de comprender que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración, es examinando la tendencia de la religión y la ciencia. Como ya fue afirmado en la introducción general, la unificación de la religión y la ciencia, que han obrado respectivamente para vencer los dos aspectos de la ignorancia humana originada por la caída, es una cuestión que debe ser resuelta hoy. La religión y la ciencia, que hasta ahora han estado desarrollándose sin ninguna conexión, están destinadas a encontrarse en un mismo lugar, después de haber llegado hasta donde pudieron. Esto nos enseña claramente que la historia humana ha seguido el curso providencial de la restauración del mundo original de la creación. Si no hubiera sido por la caída, la capacidad intelectual del ser humano se habría desarrollado al máximo grado en espíritu, verdad interior, estimulando así, naturalmente, a un grado correspondiente de desarrollo exterior a través de la ciencia. La ciencia, entonces, habría avanzado muy rápidamente, llegándose al nivel de desarrollo científico actual en los días de nuestros primeros antepasados humanos. Sin embargo, debido a la caída, el ser humano cayó en la ignorancia, no siendo capaz de lograr tal sociedad. A partir de entonces, ha luchado para restaurar el mundo ideal del desarrollo científico que debería haberse logrado en el comienzo, tratando de vencer la ignorancia por medio de la ciencia. El elevado desarrollo científico actual está restaurando exteriormente la etapa inmediatamente anterior a la transición a un mundo ideal.
La tercera manera por la que podemos observar que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración, es según la tendencia en la historia de luchas. Las batallas por las riquezas, tierras y pueblos han acompañado al desarrollo de la sociedad humana a lo largo de todos los días de la historia hasta el presente. Estas luchas han ampliado su campo, extendiéndose desde la familia a la tribu, y así en adelante hasta el nivel social, nacional y finalmente mundial, en el cual los dos mundos de la democracia y el comunismo se enfrentan ahora en una guerra final ideológica. En este tiempo, al término de la historia pecaminosa de la humanidad, la moral celestial bajo el ser humano de la democracia, llevó a las naciones a superar la etapa histórica en la que se creía lograr la felicidad de las riquezas, tierras y pueblos que saqueaban. Después de la Primera Guerra Mundial, vimos que las naciones derrotadas fueron obligadas a liberar sus colonias, pero después de la Segunda Guerra Mundial las naciones victoriosas, a su debido tiempo liberaron voluntariamente a sus colonias. Las grandes potencias de hoy han permitido a las pequeñas potencias, a veces más pequeñas y débiles que una sola ciudad de las grandes potencias, que se conviertan en Estados miembros de las Naciones Unidas. Las grandes potencias las han hecho naciones hermanas no solo proporcionándoles alimentos, sino también dándoles derechos y deberes al igual que las demás grandes potencias. ¿Cómo será la lucha final? Será una lucha entre ideologías. Sin embargo, la lucha entre los dos mundos de la democracia y el comunismo nunca cesará a menos que aparezca la verdad definitiva, que pueda superar completamente a la visión materialista de la historia que amenaza al mundo actual. Cuando aparezca esta última verdad que pueda resolver los problemas de la religión y la ciencia en un solo tema unificado, la ideología comunista, que hasta ahora ha intentado desarrollarse solo dando importancia a la ciencia, negando la religión, será superada. Finalmente, los dos mundos serán completamente unificados bajo una sola ideología. Así, vemos que según la tendencia de la historia de luchas humanas, no podemos negar el hecho de que la historia humana es la historia providencial de la restauración del mundo original de la creación. La cuarta manera es analizar un poco más esta cuestión centrados en la Biblia. El propósito de la historia humana es restaurar el jardín del Edén con el árbol de la vida en el centro. Génesis 2:9. El jardín del Edén no significa el área limitada en la cual fueron creados Adán y Eva, sino toda la tierra. Si el jardín del Edén fuera la región limitada donde los primeros antepasados humanos fueron creados, ¿cómo podrían vivir los innumerables miembros de la humanidad en un lugar tan pequeño? Sería necesario un número extremadamente grande de gente para llenar la tierra conforme a la bendición de Dios dada al ser humano. Génesis 1:28. Debido a la caída de los primeros antepasados humanos, este jardín del Edén terrenal, que Dios pensó establecer con el árbol de la vida en su centro, cayó en manos de Satán. Génesis 3:24. Por lo tanto, cuando la historia mala de la humanidad que comenzó en el Alfa concluya en el Omega, la esperanza y gloria de los seres humanos caídos será lavar sus vestiduras, y entrar en el jardín del Edén restaurado, y restaurar así su derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:13 al 14. Entonces, ¿qué significan estos versículos bíblicos? Como fue aclarado en la caída del ser humano, el árbol de la vida significa el Adán perfecto, es decir, el padre verdadero de la humanidad. Debido a la caída de los primeros padres humanos, sus descendientes nacieron con pecado original. Por consiguiente, con el fin de que estos hijos del pecado puedan ser restaurados en seres humanos originales de la creación, todos los seres humanos deben nacer de nuevo, como dijo Jesús. Por lo tanto, la historia del ser humano es la búsqueda del Padre verdadero, que pueda dar nueva vida a toda la humanidad, es decir, Cristo. El árbol de la vida mencionado en el Apocalipsis a quien los creyentes de los últimos días deben encontrar, no significa otra cosa sino Cristo, el Salvador. Según estos versículos bíblicos, sabemos que el propósito de la historia humana es restaurar el jardín del Edén en su forma original, centrado en Cristo, que viene como el árbol de la vida. También en Apocalipsis 21:1 leemos que en los últimos días aparecerán un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto significa precisamente, que el viejo cielo y la vieja tierra que habían estado bajo el dominio satánico serán restaurados como un nuevo cielo, y una nueva tierra bajo el dominio de Cristo, centralizado en Dios.
En Romanos 8:19 al 22, leemos que también la creación que gime bajo el dominio de Satanás, no va a consumirse en el fuego en los últimos días, sino que se restaurará a la posición original y está escrito que para renovarse, Apocalipsis 21:5, anhela la manifestación de los restaurados hijos de Dios, calificados para dominarla. Considerada desde este punto de vista, podemos percibir muy claramente que la historia humana es la historia de la providencia divina de la restauración del mundo original de la creación. Continúa la sección 3. Sección 3. Los últimos días. 1. Significado de los últimos días. Hemos explicado ya que las tres grandes bendiciones que Dios concedió a nuestros antepasados humanos, a causa de la caída, no fueron centralizadas en Dios, sino que en vez de ello fueron centradas en Satanás fuera del principio. La historia humana, aunque comenzó con el mal, es en verdad la historia providencial divina de la restauración. De esta manera el mundo malo bajo el dominio de Satanás, tomando como punto de transición a la llegada del Mesías, será transformado en el mundo de la buena soberanía, una vez que sean realizadas las tres grandes bendiciones centralizadas en Dios. La era en la que el mundo malo bajo la soberanía de Satanás se transforma en el mundo ideal de la creación bajo la soberanía de Dios se llama los últimos días. En otras palabras, los últimos días significa la era en la que el infierno en la tierra se transforma en el reino de los cielos en la tierra. Por consiguiente, no será un día de terror en el que ocurrirán muchas catástrofes naturales, como los cristianos han creído hasta el presente, sino un día de alegría en el que se realizará la esperanza más grande de la humanidad, mantenida firmemente durante todo el largo curso de la historia desde la creación del mundo. A partir de la caída humana, Dios ha obrado continuamente en su providencia de destruir el mundo del pecado, y restaurar el mundo del bien conforme a la naturaleza original de la creación. No obstante, en todos los casos, el ser humano falló en cumplir su parte de responsabilidad, frustrando así la realización de la voluntad de Dios. Como consecuencia de esto, la Biblia aparentemente indica que ha habido varios últimos días. 1. Los días de Noé también fueron los últimos días. Génesis 6:13, dice: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra, indicando así que también los días de Noé fueron los últimos días. ¿Por qué los días de Noé fueron los últimos días? Dios pensó destruir el mundo corrupto centrado en Satanás mediante el juicio del diluvio después de los 1600 años de historia llena de pecado, dejando solo a la familia de Noé, que servía solamente a Dios, y sobre esa base él pensó en restaurar el mundo ideal de su soberanía. Sobre la base de la fe de Noé, Dios pensó restaurar el mundo ideal de su soberanía. Por lo tanto, los días de Noé pueden ser llamados los últimos días, debido al acto corrupto de Cam. Génesis 9:22, el segundo hijo de Noé. La voluntad de Dios no fue realizada, porque ellos fallaron en cumplir la parte de responsabilidad humana. 2. Los días de Jesús también fueron los últimos días. La predestinación divina de su voluntad de cumplir el propósito de la providencia de la restauración es absoluta, pues no puede ser cambiada. Por lo tanto, aunque su providencia de la restauración centrada en Noé no fue cumplida, Dios escogió a otros profetas para que establecieran un fundamento de fe, y sobre ese fundamento, mandara a Jesús para que destruyera el mundo malo centrado en Satanás, y restaurara el mundo ideal centrado en Dios. Entendemos así que los días de Jesús fueron también los últimos días. Por esta razón, Jesús se refirió a sí mismo diciendo que vino como el Señor del juicio. Juan 5:22. En aquel tiempo también estaba la profecía de Malaquías que decía: pues he aquí que viene el día, abrasador como un horno, y serán todos los arrogantes y los que cometen impiedad como paja, y los consumirá el día que viene, hasta no dejarles raíz ni rama. Mateo 3:19. Jesús vino para restaurar el mundo ideal en la forma proyectada al tiempo de la creación. Sin embargo, debido a la incredulidad del pueblo infiel, la parte de responsabilidad del ser humano no fue cumplida, prolongándose la realización de la voluntad de Dios hasta el tiempo de la segunda llegada del Señor. 3. Los días de la segunda llegada del Señor son también los últimos días. Jesús fue crucificado al sufrir la incredulidad del pueblo judío, dando así solo la salvación espiritual. Por consiguiente, Él tiene que completar el propósito de la providencia de la salvación del espíritu y del cuerpo en el tiempo de la segunda llegada, realizando así la restauración del reino de Dios sobre la tierra. Por eso, los días de la segunda llegada del Señor son también los últimos días. Así, Jesús dijo que, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26, y también dijo que sucederían muchas catástrofes naturales en el tiempo de la segunda llegada. Mateo 24:29. 2.
Pasajes bíblicos referentes a los signos de los últimos días. Muchos cristianos creen que en los últimos días ocurrirán en la sociedad humana numerosas catástrofes naturales, y cambios radicales más allá de la imaginación de los seres humanos modernos, como los versículos bíblicos dicen literalmente. Sin embargo, si nosotros comprendemos que la historia humana es la historia providencial de la restauración del mundo, la forma original proyectada por Dios en el tiempo de la creación, entonces podemos darnos cuenta que los signos de los últimos días registrados en la Biblia no ocurrirán literalmente. Examinemos lo que simbolizan los relatos bíblicos que se refieren a los últimos días. 1. El cielo y la tierra serán destruidos. 2 Pedro 3:12, Génesis 6:13, y un cielo nuevo y una tierra nueva serán creados. Apocalipsis 21, 1, 2 Pedro 3:13, Isaías 66:22. Génesis 6:13, dice que también en el tiempo de Noé, que fueron los últimos días, Dios quería destruir la tierra. Sin embargo, Él no destruyó literalmente el mundo. Sabemos que la tierra es eterna según versículos bíblicos tales como Eclesiastes 1:4, que dice, una generación va, otra generación viene, pero la tierra para siempre permanece, y en Salmos 78:69, que dice, construyó, como las alturas del cielo, su santuario, como la tierra que fundó para siempre. Dios, el sujeto, es eterno, por lo tanto sus objetos deben ser también eternos. Por consiguiente, la tierra, que fue creada como el objeto de Dios, debería ser eterna. Dios, omnipotente y omnisciente, no pudo haber sentido alegría de su creación si la hubiera hecho con la posibilidad de ser destruida por Satanás. Entonces, ¿con qué podemos comparar estas predicciones? Destruir una nación significa derribar la soberanía, mientras que erigir una nueva nación, Apocalipsis 21:1, es establecer una nación con una nueva soberanía. De igual manera, destruir el cielo y la tierra significa derribar la soberanía de Satanás, que es quien los domina, y fundar un cielo nuevo y una tierra nueva, significa restaurar un nuevo cielo y tierra bajo la soberanía de Dios. Apocalipsis 21:1. 2. El cielo y la tierra serán juzgados por el fuego. 2 Pedro 3:12. 2 Pedro 3:12, dice que en los últimos días los cielos, en llamas, se disolverán, y los elementos, abrasados, se fundirán. En Malaquías 3:19, está profetizado que, en los días de Jesús, Él vendrá como el Señor del juicio. Juan 5:22, 9:39, y que juzgará con fuego. En Lucas 12:49, Jesús dijo que venía a traer fuego en la tierra. No obstante, no podemos encontrar ningún indicio de que Jesús juzgó con fuego. Esto, sin dudas, es en sentido figurado. Santiago 3:6, dice, la lengua es fuego. Por ello, podemos comprender que el juicio por fuego es el juicio por la lengua, que significa naturalmente el juicio por la palabra. Así, el juicio por fuego es el juicio por la palabra. Busquemos entonces versículos bíblicos que se refieran al juicio por la palabra. Juan 12:48, dice que quien rechaza a Jesús y no recibe sus palabras, ya tiene juez que le juzgue, y que la palabra que Jesús ha hablado será su juez en los últimos días. 2 Tesalonicenses 2:8, dice que el impío se manifestará, y el Señor Jesús le matará con el soplo de su boca, es decir, su palabra. Además, en Isaías 11:4, se lee, herirá al ser humano cruel con la vara de su boca, lengua, con el soplo de sus labios, palabras, matará al malvado, mientras que Juan 5:24, dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Por esto, el juicio por fuego significa el juicio por la palabra. ¿Cuál debe ser, pues, la razón del juicio por la palabra? Juan 1:3, afirma que el ser humano fue creado por la palabra. En consecuencia, el propósito divino de la creación era que el primer ser humano debería haber cumplido el propósito de la palabra, convirtiéndose en la encarnación de la palabra, pero cayó sin guardar la palabra de Dios, no cumpliendo así dicho propósito. Por consiguiente, Dios intentó de nuevo cumplir el propósito de la palabra, recreando a los hombres caídos conforme a la palabra. Esta es la providencia de la restauración por la palabra de verdad, Biblia. Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Así, Cristo vendrá de nuevo como la perfección de la palabra, convirtiéndose en el estándar de juicio. Él juzgará hasta qué grado la humanidad ha cumplido el propósito de la palabra. El propósito de la providencia de la restauración será realizado cuando se cumpla el propósito de la palabra. Dios debe realizar el juicio estableciendo el estándar por medio de la palabra. En Lucas 12:49, cuando Jesús dice, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendida, expresa su lamento al ver que los judíos no querían aceptarlo ni a él,
que vino como la encarnación de la palabra, Juan 1:14, ni a las palabras de vida que ya había proclamado. 3. Los muertos resucitarán de sus tumbas, Mateos 27:52, 1 Tesalonicenses 4:16. En Mateo 27:52 al 53, dice que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esto no significa que se levantó otra vez la carne descompuesta si los creyentes de la era del Antiguo Testamento, que vivían en el mundo espiritual, se lo hubieran aparecido a muchos en la ciudad, reviviendo de sus tumbas literalmente como dice la Biblia. Ellos, por saber que Jesús era el Mesías, indudablemente habrían dado testimonio de Jesús a los judíos. De ser así, aunque en aquel tiempo Jesús ya había muerto en la cruz, ¿quién no creería en Jesús después de escuchar el testimonio de ellos? Si los creyentes del Antiguo Testamento salieron de la tumba en la carne, sin ninguna duda habría quedado registrado en la Biblia sobre lo que ellos hicieron después de haber resucitado. Sin embargo, no hay nada escrito acerca de ellos. Entonces, ¿cuál es el significado de resucitar de las tumbas? Esto es lo que escribieron aquellos que vieron espiritualmente a los hombres espirituales de la era del Antiguo Testamento que resucitaron por retorno, y se aparecieron de nuevo en la tierra en espíritu de igual manera que Moisés y Elías se aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración, Mateo 17:3. Entonces, ¿qué significa la tumba? El reino de los espíritus de formación, la morada de los santos de la era del Antiguo Testamento, era un lugar más oscuro que el paraíso abierto por Jesús, por ello es llamado tumba. Los hombres espirituales de la era del Antiguo Testamento que moraban en esta región del mundo espiritual se aparecieron a los santos de la tierra. 4. Los seres humanos de la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, 1 Tesalonicense 4:17. El aire mencionado aquí, no significa la atmósfera. En la Biblia, tierra significa generalmente el mundo caído de la soberanía mala, mientras que el cielo significa el mundo sin pecado de la soberanía buena. Nuestra comprensión aumenta cuando leemos el versículo bíblico que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9, a pesar de que Dios es omnipresente y se encuentra también en la tierra. También leemos, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, Juan 3:13, aunque Jesús nació en la tierra. Entonces, encontrarse con el Señor en el aire, significa que los santos recibirán al Señor en el mundo de la soberanía buena, cuando Cristo vuelva de nuevo y restaure el reino de los cielos sobre la tierra, destruyendo la soberanía satánica. 5. El sol y la luna se obscurecerán, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24:29. Génesis 37:9, describe el sueño de José, el 11º hijo de los 12 hijos de Jacob. Volvió a tener otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Díjoles, he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? José creció hasta convertirse en un hombre, y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Entonces se hizo realidad el sueño cuando sus padres y hermanos de verdad fueron y se inclinaron ante él. De acuerdo con estos pasajes bíblicos, el sol y la luna simbolizan a los padres, y las estrellas simbolizan a los hijos. Como se explica en Cristología, Jesús y el Espíritu Santo vinieron como los padres verdaderos, en lugar de Adán y Eva para dar renacimiento a la humanidad. Por consiguiente, el sol y la luna simbolizan a Jesús, y al Espíritu Santo, y las estrellas simbolizan a los santos como sus hijos. En la Biblia, Jesús fue comparado a la luz verdadera, Juan 1:9, porque él vino como la palabra hecha carne, Juan 1:14, e irradiaba la luz de la verdad. Consecuentemente, la luz del sol se refiere a la luz de las palabras de Jesús, y la luz de la luna significa la luz del Espíritu Santo, que vino como el Espíritu de la verdad, Juan 16:13. Por lo tanto, que el sol y la luna pierdan su luz, significa que las palabras del Nuevo Testamento de Jesús y el Espíritu Santo perderán su luz. ¿Cómo van a perder su luz las palabras del Nuevo Testamento? De igual manera que las palabras del Antiguo Testamento perdieron su luz cuando Jesús y el Espíritu Santo vinieron con nuevas palabras, con el fin de completar las palabras del Antiguo Testamento, así también las palabras del Nuevo Testamento que Jesús dio a la gente en su primera llegada perderán su luz cuando Cristo venga de nuevo con la nueva palabra, con el fin de completar las palabras del Nuevo Testamento, para construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. En este sentido, que las palabras pierdan su luz, significa que el período de sumisión ha concluido con la llegada de la nueva era.
Que las estrellas caerán del cielo significa que los creyentes de los últimos días fallarán todos. De igual manera que los líderes de la religión judía, quienes estaban ansiosamente esperando la llegada del Mesías, se perdieron todos al desconocer a Jesús, el Mesías. Así también fue profetizado que, por ignorancia, muchos cristianos que anhelan ansiosamente la segunda llegada del Señor, se opondrán igualmente en ese día, perdiéndose de igual forma. En Lucas 18:8, Jesús preguntó cuándo el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? En otra ocasión, Mateo 7:23, dijo que declararía a los cristianos fervientes: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Todo esto lo dijo para advertir a los cristianos de los últimos días en contra de su posible rechazo, debido a que él previó su incredulidad. Continúa la sección 4. Sección 4. Los últimos días y los días actuales. Cuando Jesús habló acerca de la futura muerte de Pedro, Pedro le preguntó qué sería de Juan. Jesús le contestó diciendo: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Juan 21:18 al 22. Los discípulos, oyendo esto, pensaron que Jesús volvería durante la vida de Juan. Además, Jesús les dijo a sus discípulos: no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Y de nuevo dijo: yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16:28. Debido a tales palabras, no solo los discípulos de Jesús, sino también numerosos cristianos desde entonces han creído que el Señor podría venir en sus vidas, y siempre estaban obsesionados por el sentimiento de tensión que sus días eran los últimos días. Esto es debido a que desconocían el significado fundamental de los últimos días. Examinando el fenómeno de cómo se van restaurando las tres grandes bendiciones que Dios estableció como el propósito de su providencia de la restauración, podemos probar que hoy estamos en los últimos días. Por esta razón, Jesús dijo: de la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, caed en la cuenta de que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, caed en cuenta de que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24:32 al 33. 1. El fenómeno de la restauración de la primera bendición. Como ya se explicó en los principios de la creación, la primera bendición de Dios prometió a Adán y Eva era la perfección de su individualidad. Según los siguientes fenómenos, podemos decir que la providencia de Dios de la restauración de los seres humanos caído a su estado original de la creación de individualidad perfecta, ha alcanzado su etapa final. Primero, podemos ver que es así, por el hecho de que el nivel espiritual de los seres humanos caídos está siendo restaurado. Como se afirmó anteriormente, un ser humano de perfección llega a formar completamente un solo cuerpo con Dios en corazón, de tal manera que el ser humano y Dios se pueden comunicar el uno con el otro completa y libremente. Adán y Eva, aunque no eran totalmente perfectos, estaban en una etapa en la que podían comunicarse directamente con Dios, antes de caer y causar que su descendencia cayera en la ignorancia de Dios. El nivel espiritual se restaura gradualmente a medida que los seres humanos caídos reciben el beneficio de la era en la providencia de la restauración. Por ello, en los últimos días muchos santos alcanzarán el punto en el cual puedan comunicarse con Dios, como se dice en Hechos 2:17. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizará sus hijos y sus hijas, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Al ver que en estos días hay muchos creyentes con capacidad de comunicación espiritual apareciendo como brotes de bambú después de la lluvia, podemos decir que estamos entrando en una nueva era en la cual podremos restaurar la primera bendición de Dios, después de haber perfeccionado nuestra individualidad, debido a que estamos en los últimos días. Segundo, la tendencia histórica de los seres humanos caídos por la restauración de la libertad de la mente original nos muestra esto aún más. El ser humano fue privado de la libertad de dirigirse a Dios porque debido a la caída, se sometió al dominio de Satanás, y desde entonces ha tenido una libertad limitada. Pero hoy día el corazón del ser humano ha alcanzado su máximo nivel, pues la gente busca la libertad de la mente original a riesgo de sus vidas. Esto es la prueba de que,
con la llegada de los últimos días, los seres humanos caídos están ahora entrando en la nueva era, en la cual podrán presentarse libremente ante Dios. Los seres humanos caídos entrarán en la nueva era al perfeccionar sus individualidades, restaurando así la primera bendición que Dios les dio y que Satanás les arrebató desde el principio. Tercero, podemos saberlo aún más al observar el fenómeno de que el valor original de los seres humanos caídos, que fue recibido al tiempo de la creación, está siendo restaurado. El valor original de los seres humanos, observado horizontalmente, es el de la igualdad entre las personas, y esto puede no parecer tan precioso. Pero cuando se observa verticalmente, centrado en Dios, cada individuo lleva consigo el más glorioso valor macrocósmico. Los seres humanos perdieron su valor original a causa de la caída. En la era actual, sin embargo, la ideología democrática ha llegado a su culminación, y los seres humanos han llegado a descubrir el valor original de la individualidad recibido al tiempo de la creación. Esto se puede ver por la liberación de los esclavos, la liberación de grupos minoritarios y la liberación de las pequeñas potencias junto con las demandas por la dignidad humana, igualdad entre sexos e igualdad entre todos los pueblos. Esto es una prueba de que los últimos días han llegado y que los seres humanos caídos están entrando ahora en la nueva era, en la cual restaurarán la primera bendición de Dios para los seres humanos. Cuarto, nos lo está diciendo el hecho de que el amor original recibido al tiempo de la creación está siendo restaurado por el ser humano caído. El mundo en el que esté realizado el ideal de la creación de Dios, tendrá la forma de un ser humano perfecto. La gente de este mundo, al formar un solo cuerpo verticalmente con Dios, formarán naturalmente un solo cuerpo horizontalmente los unos con los otros. Por ello, la gente de este mundo está destinada a llegar a ser un único cuerpo, interrelacionado vertical y horizontalmente por el amor absoluto de Dios. Debido a la caída, el amor vertical del ser humano con Dios fue interrumpido, causando así la ruptura del amor horizontal entre la gente, y así la historia humana ha sido entretejida con luchas. Hoy día, sin embargo, ya que el humanitarismo está alcanzando su punto más alto, los hombres están persiguiendo cada vez más el amor original. Entonces, podemos reconocer que los días actuales son verdaderamente los últimos días, en los cuales los seres humanos pueden perfeccionar sus individualidades centrados en el amor de Dios, restaurando la primera bendición de Dios para los seres humanos. 2. El fenómeno de la restauración de la segunda bendición. La segunda bendición de Dios es para que Adán y Eva perfeccionen una verdadera paternidad multiplicando hijos buenos y entonces establezcan hogares, sociedades y un mundo de soberanía buena. Pero debido a la caída, Adán y Eva se convirtieron en padres malos y toda la humanidad se convirtió de esta forma en hijos malos y formaron así un mundo bajo la opresión de la soberanía mala. Dios, por un lado, ha llevado a cabo la providencia para restaurar el nivel espiritual de la humanidad, separando de Satanás a los seres humanos internamente a través de la religión, y externamente los ha separado a través de diferentes guerras y luchas. Así pues, Él ha conducido su providencia de la restauración de su soberanía a un nivel interior y exterior al mismo tiempo. La historia humana, entonces, ha sido la restauración de la segunda bendición de Dios para los seres humanos, realizada por la separación de los seres humanos de Satanás a un nivel interior y a un nivel exterior, y por la búsqueda de aquellos hijos de Dios que puedan servir al Señor venidero, nuestro Padre verdadero. Por consiguiente, según el fenómeno de la restauración de la soberanía de Dios a un nivel interior y exterior, vemos que los días actuales son verdaderamente los últimos días. Esta restauración se ha cumplido mediante el desarrollo de las esferas culturales centralizadas en la religión, y mediante la historia del alzamiento y decadencia de las naciones. Estudiemos primero cómo ha progresado la historia del desarrollo de las esferas culturales, para hacer que la era actual sea los últimos días. Como ya se ha estudiado repetidamente, en la historia de las esferas culturales, Dios estableció las esferas culturales, mandando profetas y santos a los seres humanos caídos. Estos santos establecieron varias religiones en consonancia con la mente original del ser humano, que estaba dirigida hacia el bien último. Por consiguiente, han surgido muchos tipos de esferas culturales en la historia de la humanidad. A medida que el tiempo transcurría,
Estas se han unido o han sido absorbidas por otras mayores. Los días actuales muestran que hay una clara tendencia hacia una única esfera cultural mundial establecida, centrada en el cristianismo. Esta clase de tendencia histórica nos indica que la segunda bendición de Dios a los seres humanos se está restaurando, conviviendo juntas todas las razas mano a mano como hermanos centralizados en Cristo, que es el núcleo del cristianismo. Lo que hace al cristianismo diferente de las demás religiones es que su propósito es restaurar la gran familia mundial que Dios había pensado en el tiempo de la creación. Esto tiene que cumplirse encontrando a los padres verdaderos de la humanidad, mediante los cuales todos los seres humanos puedan convertirse en hijos del bien por medio del nuevo nacimiento. Esto significa que el cristianismo es la religión central que cumplirá el propósito de la providencia divina de la restauración. Entonces, la restauración de la segunda bendición de Dios para los seres humanos puede verse en la formación de una última esfera cultural mundial centralizada en el cristianismo, en el cual todos los seres humanos serán elevados a la posición de hijos del bien centralizados en Cristo y el Espíritu Santo, que son los padres verdaderos de la humanidad. No podemos negar que hoy día estamos llegando a los últimos días. A continuación, investigaremos por qué la historia del alzamiento y decadencia de las naciones, que ha estado progresando en la dirección del propósito de restaurar la soberanía del bien, está conduciendo la era presente hacia los últimos días. Es un error, originado por la ignorancia fundamental de la providencia de Dios, considerar que la causa de las luchas y guerras son meramente el conflicto de intereses o de diferentes ideologías. La historia de la humanidad ha sido una historia llena de mal que empezó con la soberanía mala centrada en Satanás, causada por la caída de los primeros antepasados humanos. Dado que el propósito de la creación de Dios es incambiable, la meta final de la historia humana es la restauración de la soberanía del bien de Dios, que tiene que ser lograda mediante la separación de los seres humanos de Satanás. Si el mundo de la soberanía mala continuara sin luchas ni divisiones, entonces este mundo malo continuaría para siempre y no se restauraría nunca la soberanía del bien. Por consiguiente, Dios envía santos al ser humano caído, establece un patrón de bondad haciendo surgir religiones y con esto causa que soberanías de más bondad acaben con las soberanías de maldad y gradualmente realiza la providencia de restaurar la soberanía del lado celestial. Las luchas y guerras han sido un curso inevitable que los seres humanos han tenido que seguir con el fin de cumplir la providencia de la restauración. En la parte 2 se explicará más detalladamente esta cuestión. Debido a que la historia humana está siguiendo el curso providencial de la restauración por indemnización, el mal a veces parece prevalecer cuando se ve dentro de un espacio de tiempo limitado, pero al final seguramente será destruido, o absorbido y asimilado dentro de un ambiente de más bondad. El alzamiento y decadencia de las naciones motivado por las guerras es, pues, un resultado inevitable del curso providencial de la restauración de la soberanía del bien. Por esta razón, Dios ordenó a los israelitas destruir las 7 tribus de Canaán. Cuando Saúl le desobedeció, dejando a algunos de los amalecitas vivir con sus ganados, Dios lo castigó severamente. 1 Samuel 15:18 al 23. Así, Dios no solo ordenó directamente a los israelitas que destruyeran a los gentiles, sino que incluso destruyó a los israelitas de la dinastía del norte cuando se volvieron al mal, entregándolos en manos de los asirios. 2 Reyes 17:23. Debemos comprender que Dios actuó así con el fin de destruir la soberanía mala y restaurar la soberanía buena. Por lo tanto, las luchas y guerras entre individuos del lado de Dios son malas debido a que ocasionan la destrucción de su propia soberanía buena, pero que la soberanía buena destruya a la soberanía mala es un acto bueno debido a que es para cumplir el propósito de la providencia divina de la restauración. De esta manera, la historia de luchas para la separación de la soberanía de Satanás obteniendo gradualmente tierras y riquezas por todo el mundo ha llegado prácticamente a restaurar la soberanía celestial. De igual forma, los seres humanos han estado restaurándose hacia el lado celestial a un nivel mundial, pasando por el nivel individual, familiar, social y nacional. Así pues, la providencia de la separación de los seres humanos de Satanás, que comenzó en la era de la sociedad de clan, pasando por las eras del feudalismo y la monarquía, ha culminado ahora en la era de la democracia.
En la sociedad humana actual, vemos la división de los dos mundos de la democracia y el comunismo, siendo la primera la ideología para el establecimiento de la soberanía celestial, y la segunda para el establecimiento de la soberanía satánica. De esta forma, la historia humana, que comenzó bajo la soberanía mala centrada en Satanás, ha llegado ahora a formar dos soberanías opuestas a una escala mundial. A medida que se despierta la naturaleza original humana, dirigida hacia el bien último mediante la religión, filosofía y ética, se produce gradualmente la separación del poder de la soberanía buena del poder de la soberanía mala. Estas dos soberanías, con propósitos opuestos, de ningún modo pueden coexistir. En la consumación de la historia humana, indefectiblemente llegarán a un punto de cruce, provocándose un conflicto de un carácter interno centrado en la ideología, que muy posiblemente desembocará en una guerra externa centrada en el poder militar. Entonces, finalmente la soberanía de Satanás acabará para siempre restaurándose por fin la soberanía de Dios como la única y siempre eterna soberanía del cielo. Hoy día estamos en los últimos días, porque este es el tiempo de intersección en el cual el mundo de la soberanía buena bajo Dios y el mundo de la soberanía mala bajo Satanás están luchando entre sí en la batalla final. En la historia humana, en la que hasta ahora se ha estado separando la soberanía buena de la soberanía mala, la soberanía mala irá gradualmente en decadencia hacia la destrucción, mientras que la soberanía buena se irá elevando continuamente por el camino de la prosperidad. De igual manera que en el agua turbia el lodo va hacia abajo mientras que el agua clara se eleva hacia arriba. Entonces, en los últimos días, estas dos soberanías del bien y el mal durante un periodo se encontrarán en un punto de intersección. La primera permanecerá eternamente como la soberanía de Dios, mientras que la última perecerá. Por ello, el tiempo en que el curso histórico en que estas dos soberanías del bien y del mal están en el punto de intersección, se llama los últimos días. Puesto que este es el tiempo en el que debe ser restaurada por indemnización la perfección de la etapa de crecimiento, desde la cual cayeron Adán y Eva, toda la humanidad vagará en medio de un caos ideológico, de igual manera que los primeros antepasados en el jardín del Edén se encontraron confundidos sin saber qué hacer después de la caída. Durante el largo curso de la providencia de la restauración han habido varios últimos días, en los cuales las dos soberanías del bien y el mal llegaron a un punto de intersección. El tiempo de Noé y el de Jesús fueron llamados los últimos días, en los cuales las dos soberanías estaban en un punto de intersección, pero en ambos casos los hombres fallaron en cumplir su parte de responsabilidad y no pudieron destruir la soberanía del mal, y Dios tuvo que comenzar de nuevo su providencia de la separación del bien de la soberanía mala. Por consiguiente, veremos otro punto de intersección de las dos soberanías en el tiempo de la segunda llegada del Señor. El curso de la providencia de la restauración. Los acontecimientos se han repetido así periódicamente en un movimiento espiral dirigiéndose a través de un curso circular hacia el propósito de la creación. Por esta razón se formaron inevitablemente periodos de un carácter similar. 3. El fenómeno de la restauración de la tercera bendición. La tercera bendición de Dios a los seres humanos significa el dominio de Adán y Eva sobre el mundo de la creación después de que alcanzaran la perfección. El dominio del ser humano sobre el mundo de la creación tiene dos aspectos, el interior y el exterior. En la era presente podemos ver que los dos aspectos del dominio del ser humano, perdidos en la caída humana, están siendo restaurados. Esto es otro indicio que estamos en los últimos días. El dominio interior significa el dominio de corazón. Cuando un ser humano ha perfeccionado su individualidad llega a ser una unidad en corazón con Dios, entonces, puede experimentar el corazón de Dios. En el día en que el ser humano, después de haberse perfeccionado, ame al mundo de la creación con un corazón idéntico al de Dios, y reciba la belleza correspondiente de la creación, se convertirá en el Señor de corazón del mundo de la creación. Sin embargo, debido a la caída el ser humano falló en experimentar el corazón de Dios y no ha sido capaz de tratar a la creación con ese mismo corazón. No obstante, Dios ha estado trabajando en su providencia de la restauración por medio de la religión, la filosofía y la ética, elevando constantemente, por etapas, el nivel espiritual de los seres humanos caídos hacia Él. Así, el ser humano en la era presente está restaurando sus calificaciones como el Señor de corazón sobre el mundo de la creación.
El dominio exterior significa el dominio a través de la ciencia. Si el ser humano, habiéndose perfeccionado, hubiera sido capaz de dominar internamente el mundo de la creación, tratándolo con un corazón idéntico al de Dios en el tiempo de la creación, los descubrimientos científicos podrían haberse alcanzado en un tiempo extremadamente corto, debido a que la sensibilidad espiritual del ser humano se habría desarrollado a su más alta dimensión. De esta manera, los seres humanos habrían dominado exteriormente todas las cosas de la creación. A consecuencia de esto, el ser humano no solo habría subyugado muy rápidamente el mundo de la naturaleza, incluidos los cuerpos celestiales, sino que también habría llevado a cabo unas condiciones de vida muy confortables debido al desarrollo económico que habría acompañado a los descubrimientos científicos. Sin embargo, el ser humano, al perder su luz espiritual por la caída y al ser así privado de su dominio interior sobre las cosas de la creación, cayó a un estado de barbarie con una sensibilidad espiritual tan nula como los animales. Por ello, también perdió el dominio externo sobre la creación. Pero, a medida que el ser humano se va iluminando espiritualmente gracias a la providencia divina de la restauración, va restaurando su dominio interno sobre la creación y consecuentemente el dominio externo. Por esta razón, en los días actuales, el progreso científico ha alcanzado su más alto grado. Y por causa del progreso económico originado en el progreso científico, el ser humano moderno llega a realizar un ambiente de vida extremadamente confortable. De esta manera, al observar el fenómeno de la restauración de la tercera bendición divina, derivada de la restauración del dominio del ser humano caído sobre la creación, no podemos negar que los días actuales son los últimos días. Como hemos observado repetidamente, el desarrollo de las esferas culturales también nos muestra que ahora se está formando una esfera cultural mundial centrada en una religión. Las naciones también se están dirigiendo hacia un organismo de soberanía mundial, empezando con la Liga de Naciones, siguiendo con las Naciones Unidas y tendiéndose hoy día hacia el gobierno mundial. Considerando el desarrollo económico, el mundo está ahora en el umbral de la formación de un mercado común. Los transportes y comunicaciones altamente desarrollados facilitan la reducción de las limitaciones de espacio y tiempo. Los seres humanos pueden comunicarse entre sí en la Tierra tan fácilmente como si la Tierra fuera el jardín de una casa en la que gente de todas las diferentes razas del este y del oeste vivieran como una sola familia. Toda la humanidad está reclamando un amor fraternal universal. Sin embargo, un hogar se forma cuando hay padres, y solamente así puede surgir un verdadero amor fraternal. Por lo tanto, cuando venga el Señor de la segunda llegada como el Padre verdadero de la humanidad, todos los seres humanos vivirán armoniosamente como una sola familia. Según esto también podemos saber que hoy día estamos, con completa seguridad, en los últimos días. Debe haber un regalo final que la historia, progresando en este sentido, debe estar a punto de presentar a la humanidad. Debe ser la ideología de naturaleza macrocósmica que pueda abrazar a todos los seres humanos, que viven ahora como extraños en completa confusión en un mundo sin ningún verdadero propósito, y formar así una sola familia centralizada en los mismos padres. Continúa la sección 5. Sección 5. Los últimos días, la nueva verdad y nuestra actitud. 1. Los últimos días y la nueva verdad. El ser humano caído despierta su espiritualidad y su intelectualidad con el espíritu y la verdad, Juan 4:23, a través de la religión y así va superando su ignorancia interna. Pero en lo que respecta a la verdad, esta tiene dos aspectos, la interior que por medio de la religión va superando su ignorancia interna, y la exterior que por medio de la ciencia va superando su ignorancia externa. Por lo tanto, también la intelectualidad tiene dos aspectos, el interno que se va despertando por medio de la verdad interna, y el externo que lo hace por medio de la verdad externa. Entonces, la intelectualidad interna busca la verdad interior y establece religiones, mientras que la intelectualidad externa busca la verdad externa y establece ciencias. Las realidades del mundo invisible son percibidas espiritualmente por el cuerpo espiritual a través de los 5 sentidos espirituales. Esto a su vez entra en resonancia con los 5 sentidos físicos, siendo así percibido fisiológicamente y la verdad es percibida por medio de los órganos sensoriales fisiológicos del hombre, directamente del mundo visible. La percepción pasa por un proceso espiritual físico.
dado que el ser humano fue hecho de tal manera que pudiera ser completo solamente cuando su yo espiritual y su yo físico estuvieran unidos, el espíritu y la verdad deben estar en perfecta armonía, despertando el nivel espiritual e intelectual del ser humano, con el fin de que las dos clases de condición que vienen por el canal espiritual y el físico puedan coincidir completamente. Entonces, por primera el ser humano llegará a tener una condición perfecta de Dios, y de todo el mundo de la creación. De esta manera, Dios está conduciendo su providencia para restaurar a los seres humanos a su estado original en la creación, elevando mediante el espíritu y la verdad, el nivel espiritual e intelectual de los seres humanos, que cayeron en la completa ignorancia debido a la caída. A medida que la historia progresa, el ser humano, recibiendo el beneficio de la era de la providencia de la restauración de Dios, ha estado gradualmente restaurando su nivel espiritual e intelectual. Por lo tanto, ambos, el espíritu y la verdad, que son los medios para elevar el nivel espiritual e intelectual, deben también ser elevados gradualmente a niveles más altos. Aunque el espíritu y la verdad deben ser únicos, eternos e incambiables, la extensión, grado y método de enseñanza y expresión a los seres humanos, que están en el proceso de ser restaurados del estado de ignorancia, deberían variar de acuerdo a la era. Por ejemplo, en la era anterior al Antiguo Testamento, de Adán a Moisés, Dios no dio al pueblo palabras de verdad, sino meramente les mandaba ofrecer sacrificios. Los seres humanos de aquella era, siendo ignorantes, no podían recibir la verdad directamente de Él. Cuando el nivel espiritual e intelectual del pueblo se elevó, Él les dio la ley en el tiempo de Moisés, y el Evangelio en el tiempo de Jesús. Jesús no dijo que sus palabras eran la verdad, sino que Él mismo era el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Esto es debido a que sus palabras eran solamente un medio de expresarse a sí mismo como la verdad, y la extensión, grado y método de expresión de la verdad variaban de acuerdo a quienes recibían las palabras. Según esto, debemos darnos cuenta que las palabras bíblicas son un medio de expresar la verdad, y no son la verdad en sí misma. Viendo esto según este punto de vista, podemos comprender que el Nuevo Testamento fue dado como un libro de texto gradual para la enseñanza de la verdad a la gente de hace 2000 años, gente cuyo nivel espiritual e intelectual era muy bajo, comparado con el de hoy día. Es por ello definitivamente imposible satisfacer en forma completa el deseo del ser humano por la verdad en esta moderna civilización científica, usando el mismo método de expresión de la verdad, en parábolas y símbolos, que fue usado para despertar a la gente de aquella época. Por consiguiente, hoy día debe aparecer la verdad con un contenido más elevado, y de acuerdo con un método científico de expresión para que la pueda comprender el inteligente ser humano moderno. Llamamos a esto la nueva verdad. Esta nueva verdad, como estudiamos en la introducción general, debe ser capaz de resolver completamente los problemas de la religión y la ciencia conforme a un tema unificado, superando así la ignorancia interior y exterior del ser humano. Investiguemos, desde otro aspecto, otras razones por las cuales la nueva verdad debe aparecer. Como se señaló, la Biblia no es la verdad en sí misma sino un libro de texto que nos enseñaría la verdad. En este libro de texto la mayoría de las partes importantes de la verdad están expresadas en parábolas y símbolos. Por ello, el método de interpretación puede diferir de acuerdo al lector. Las diferencias en interpretaciones han dado lugar a muchas denominaciones. Puesto que la causa principal de las divisiones denominacionales no es el ser humano sino son las expresiones usadas en la Biblia, las divisiones y conflictos se incrementarán irremediablemente. Por lo tanto, no podemos esperar que las divisiones y conflictos entre denominaciones lleguen a acabar. Esto impedirá el cumplimiento de la providencia de la restauración de la unificación del cristianismo, a menos que aparezca una nueva verdad que pueda desvelar los contenidos fundamentales de la Biblia tan claramente que todo el mundo pueda reconocerlo y estar de acuerdo con ella. Por consiguiente, Jesús prometió darnos nuevas palabras de verdad en los últimos días, diciendo: Os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os instruiré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Juan 16:25. Jesús murió en la cruz sin poder decir todo lo que deseaba decir debido a la incredulidad del pueblo judío. Él dijo: si al deciros cosas de la tierra, no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Juan 3:12. Jesús también dijo a sus discípulos: mucho podría deciros aún, pero ahora no podéis con ello. Juan 16:12. Esto revela cuán apenado estaba, debido a que no podía decir ni incluso a sus propios discípulos lo que tenía en el fondo de su corazón. Las palabras que Jesús no dijo, no permanecerán para siempre en secreto, sino tienen que ser reveladas algún día como una nueva verdad a través del Espíritu Santo, como Jesús nos dijo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, os anunciará lo que ha de venir. Juan 16:13. Además, leemos:
Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Precisamente en este libro estaban las palabras que el Señor va a darnos en los últimos días. Cuando Juan lloró debido a que no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo, ya que no había nadie en el cielo, en la tierra o bajo la tierra que fuera capaz de hacerlo, uno de los ancianos dijo: el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Apocalipsis 5:3-5. El león nacido del linaje de David, significa Cristo. Llegará el día en el que Cristo abrirá el libro sellado, que desde hace mucho tiempo ha permanecido como un secreto para la humanidad, y revelará la nueva verdad a todos los santos. Por ello se dice, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. De nuevo, se dijo: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Hechos 2:17-18. Entonces, según los diferentes puntos de vista, la nueva verdad debe venir en los últimos días. 2. La actitud que debemos tomar quienes estamos en los últimos días. Si observamos la progresión de la historia de la providencia de la restauración, vemos que lo nuevo siempre comienza cuando lo viejo está a punto de extinguirse. Por consiguiente, el periodo en el que lo viejo acaba es precisamente el periodo en el que lo nuevo comienza. El final de la historia vieja es el periodo inicial de la nueva historia. La humanidad está ahora en el punto de intersección donde las dos soberanías del bien y el mal están enfrentándose entre sí. Estas dos soberanías, que comenzaron en el mismo punto, se han dirigido desde entonces en direcciones opuestas, y han producido sus propios frutos a una escala mundial respectivamente. La gente de esta era internamente caerá en la inseguridad, el terror y el caos debido a la carencia de sus ideales e ideologías. Externamente temblará en medio de las fricciones y las luchas armadas. En los últimos días ocurrirán muchos fenómenos devastadores, como la Biblia lo indica. Pues se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Mateo 24:7. Es inevitable que ocurra esta desgracia, con el fin de que el dominio del mal sea aniquilado, y que el dominio del bien sea exaltado. Dios, sin lugar a dudas, establecerá el centro de la soberanía del bien para comenzar una nueva era que partirá del medio de esta situación miserable. Noé, Abraham, Moisés y Jesús serán las figuras centrales que Dios estableció en las respectivas eras. Por esta razón, en este periodo histórico de transición debemos encontrar a la figura central de la nueva historia, a quien Dios ha designado, para que así podamos ser participantes en la nueva era como Dios quiere que seamos. La providencia de la nueva era no comienza después de la completa liquidación de la era antigua, sino que nace y crece en las circunstancias del periodo de la consumación de la era antigua, y siempre que aparece entra en conflicto con la era anterior. Por ello, esta providencia no es fácilmente comprendida por quienes están acostumbrados a los convencionalismos de la era antigua. Por esta razón, los sabios de la historia, que vinieron para hacerse cargo de la providencia de una nueva era, todos fueron víctimas de la era antigua. Podemos dar el ejemplo de Jesús, quien viniendo al término de la era del Antiguo Testamento como el centro de la nueva providencia de la era del Nuevo Testamento, fue considerado por los creyentes de la ley mosaica como un hereje a quien no podían comprender. Finalmente fue rechazado a causa de su incredulidad y luego fue crucificado. Por esta razón Jesús dijo, sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Lucas 5:38. Cristo volverá de nuevo al término de la era del Nuevo Testamento como centro de la nueva providencia para establecer un nuevo cielo y tierra, y nos dará una nueva verdad para la construcción de la nueva era. Apocalipsis 21:1-7. Por consiguiente, es muy posible que sea rechazado o perseguido por los cristianos en el tiempo de la segunda llegada, de igual manera que Jesús fue perseguido y ridiculizado por los judíos cuando vino, quienes decían que estaba poseído por Beelzebul, el príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Por lo tanto, Jesús predijo que al principio el Señor debía sufrir muchas cosas, y ser rechazado por la generación del tiempo de la segunda llegada. Lucas 17:25. Por ello, aquellos quienes, en el periodo transicional de la historia, estén tenazmente ligados a las circunstancias de la era antigua, y confortablemente acomodados en ellas serán juzgados junto con la era antigua. Los seres humanos caídos, teniendo muy deteriorada su sensibilidad hacia las cosas espirituales, generalmente han dado más valor a la verdad antigua durante el curso de la providencia de la restauración.
En otras palabras, aunque la providencia de la restauración esté en el comienzo de la nueva era, esta gente no responderá ni seguirá la providencia de la nueva era, debido a que en la mayoría de los casos están apegados a la visión de la verdad de la era antigua. El hecho de que los judíos, quienes estaban apegados a las escrituras del Antiguo Testamento, no pudieron responder a la providencia de la era del Nuevo Testamento de seguir a Jesús, es un buen ejemplo para demostrar esto. Aquellos que puedan percibir cosas espirituales por medio de la oración, no obstante, comprenderán la providencia de la nueva era espiritualmente, y corresponderán a ella, a pesar de que se enfrenten a discrepancias entre la nueva visión de la verdad y la antigua. Por esta razón, los discípulos de Jesús no estaban completamente apegados al Antiguo Testamento. Más bien, ellos seguían lo que sentían espiritualmente en sus corazones. Esta es la razón por la cual los seres humanos de mucha oración y de buena conciencia no pueden evitar sentir una especie de extrema ansiedad y urgencia espiritual en los últimos días, pues ellos sienten vagamente las cosas espirituales, y están dispuestos a seguir la providencia de la nueva era en sus corazones, pero no han encontrado la nueva verdad que pueda dirigir su cuerpo en esta dirección. Por consiguiente, estos seres humanos, si solamente escucharan la nueva verdad que les dirigiera hacia la providencia de la nueva era, el espíritu y la verdad despertarían simultáneamente su corazón e intelecto. Como ellos serán capaces de percibir completamente el llamado de la providencia de Dios para la nueva era, responderán entonces con una alegría indescriptible. Así pues, el ser humano moderno debe tratar por sobre todas las cosas de percibir lo espiritual mediante oraciones humildes. Por esta razón, no deberíamos estar ligados a ideas convencionales, sino que deberíamos a toda costa encontrar la nueva verdad que nos dirija a la providencia de la nueva era. Podemos hacer esto conduciendo nuestro ser exterior a corresponder al espíritu. Entonces debemos asegurarnos de que la verdad así encontrada llega a ser una unidad con nuestro espíritu, produciéndose una verdadera alegría celestial en lo profundo de nuestro corazón. Haciendo esto, los creyentes de los últimos días podrán encontrar el camino de la verdadera salvación. Continúa el capítulo 4. La llegada del Mesías.